Llegamos al siguiente destino en este tour por España, la tercera ciudad más grande de España y considerada la mejor ciudad para vivir del mundo. Bienvenidos a Valencia. Hola, soy Valentina y bienvenidos a mi canal de viajes. En este video les presento Valencia y los lugares que deben visitar con sus precios. Si te interesa viajar a otras ciudades de España, acompáñame en esta serie de videos donde te mostraré qué ciudades visité y qué hice en cada una para que tú puedas tener una idea y planees tu próximo viaje a España. Bueno, hoy estamos en Valencia, donde se originó la paella valenciana. Desde la ciudad de Tarragona a Valencia tomamos el tren Renfe. El trayecto fue de 4 horas y media y el ticket costó a cerca de 35 euros por persona. Llegando a la estación Valencia Norte, que por fuera es hermosa, así que si no llegan directamente a esta estación, aún así vale la pena visitarla ya que está muy cerca de la plaza principal de la ciudad. La ubicación de nuestro hotel fue realmente lo mejor. Se encuentra a 5 minutos de la Plaza de la Virgen y la Catedral de Valencia, y a 20 minutos caminando a la plaza principal del ayuntamiento. Estuvimos 3 noches y el costo fue alrededor de 243 euros por noche, ya que se encuentra en pleno centro. La estadía fue muy agradable, todo muy limpio y cómodo. Ya empezó a dar hambre, así que nos fuimos a comer. Es común que te vendan un menú completo a la hora del almuerzo, y en este restaurante, cerca del hotel, el menú te cuesta unos 10 euros, que incluye una entrada, el plato principal, postre y una bebida. En mi caso pedí un solomillo de entrada y paella con vino. La paella española es originaria de la Comunidad de Valencia, así que cuando vengan aquí tienen que comerse una sí o sí. Ahora llegamos a la Plaza de la Virgen. Aquí puedes pasear y admirar la estructura de su catedral estilo gótico. Si quieres entrar a la catedral y su museo, tiene un costo de 9 euros. Y si quieres tener las mejores vistas de la ciudad, puedes subir por el Miguelete, que es la torre campanaria, y su entrada cuesta 2,50 euros. Nosotros decidimos seguir descubriendo la ciudad, llegando hasta la Plaza de la Reina, que está ahí enseguida de la catedral. Es también muy concurrida con cafés, heladerías, restaurantes, tiendas y este espacio para tomar un descanso y refrescarte con agüita para el calor. Adentrándonos más por sus callecitas, nos encontramos con la famosa La Estrecha, conocida como la casa más estrecha de Europa, con 107 centímetros de ancho. Primero fue casa y ya luego solo fachada. Y como pude ver al llegar, se estaban haciendo unos arreglos por adentro, así que ya no se puede entrar. El mercado central es uno de los más largos en Europa. Aquí se dice que hay que venir a probar el vermut. Lamentablemente cierran a las 3 p.m. y nosotros ya habíamos llegado muy tarde. ¿Dónde vamos a tomar la horchata entonces? No, la horchata en una horchatería. El vermut. El vermut entonces en una Vermutería. 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 La horchata a la horchatería. Y a llorar a la llorería. Y ahora sí, llegamos a la plaza más importante y central de la ciudad, la Plaza del Ayuntamiento, que en verdad nos dejó impresionados con lo épica y hermosa que es, rodeada de edificios y una arquitectura que es de admirar. Y cómo no mencionar la grande fuente que la hace incluso más bonita. Cuidado con el gorilita. Ay, ay, se volteó. El ambiente es realmente increíble, gente paseando en bicicletas, hay restaurantes y cafés por cada lado, tienditas para comprar de todo, es como para estar todo un día. Luego está el edificio del ayuntamiento que de noche tienen que ver cómo se ilumina de bonito. Llegamos a Playa de las Arenas. Las playas sí son largas y grandes, ole. En Corea las playas son corticas, sí, un poquito de arena y ya.
Pero aquí está muy grande, ¿verdad? Suavecita la arena. ¡Ay! Está riquísima esa arena, ole. Y más allá queda la playa de Malvarrosa, otra de las playas bonitas de aquí. Para llegar a la playa de las Arenas puedes tomar el bus 95 y desde el centro te toma unos 40 minutos llegar hasta aquí. Como cualquier día de playita, nos dimos este día para descansar y pasarla rico. El último lugar imprescindible en este itinerario es la ciudad de las artes y las ciencias. El bus 95 también te lleva hasta acá. Este complejo arquitectónico está compuesto por sus principales edificios: el Oceanographic, Hemispheric, el Museo de las Ciencias, el Palacio de las Artes y el Ágora. Bueno, este es considerado uno de los mejores museos en Europa. Y es que en verdad cada edificio ofrece un montón de actividades para interactuar y conocer más sobre el arte y las ciencias. Cada edificio tiene un ticket por aparte, así que puedes decidir lo que tú quieras visitar. Te recomiendo darle todo un día a este complejo. El Hemisférico se encuentra el cine más grande de España y el ticket te cuesta 8 euros. Aquí se puede observar diferentes tipos de proyecciones, tanto como exhibiciones de realidad virtual, conferencias y hasta películas de todos los géneros. Toda esta parte abierta es completamente gratis, así que puedes echarte una visita para ver la gran arquitectura de los edificios. ¡Wow! Dios, parece algo galáctico. Si te interesa ver el acuario más grande de Europa, está el Oceanographic, que te cuesta 34,70 euros el ticket. El Palacio de las Artes te ofrece eventos artísticos desde conciertos hasta presentaciones de ópera y ballet. El ticket ya es según la presentación que quieras atender. Luego está el Ágora, que también te ofrece diferentes exposiciones y actividades culturales, y su entrada cuesta 6 euros. Dentro del complejo también hay varias actividades recreativas, como alquilar bicicletas acuáticas y kayaks transparentes, por 2,5 euros por 10 minutos. O puedes rentar bicicletas o carritos familiares desde 5 hasta 9 euros por una hora. Y para entrar al Museo de las Ciencias, el ticket cuesta 8,70 euros en temporada alta. Pero antes de entrar nos encontramos un puestico donde probar la horchata, que es la bebida típica de Valencia, que está hecha de chufas, un alimento que básicamente surge de una planta y es muy nutritivo. Luis, no sé, pero el sabor es muy fuerte. ¿Fuerte? No es un sabor usual. A ver si mejor sabe la Fartón. esto con la horchata. Ajá. ¿Lo quieres? Voy a ver aquí. Aquí en España se toma la horchata acompañada de fartón, que también es un dulce típico de Valencia. Es como si fuera un poquito. ¡Qué delicia! Dios, es delicioso. Poquito. Después de probar las chufas, entramos al museo. Recuerda que si eres estudiante, con tu carnet puedes posiblemente recibir descuentos a los museos en toda Europa. Mi corazón está acelerado. Se dice que se puede percibir los latidos del corazón por la palma. Entonces, si lo agarras aquí, esto va a mostrar los latidos de tu corazón en el momento. ¿Aquí las manos? Ya no sale. Hasta 208. Unos 60. 60.
Bien, súper. Con todas tus fuerzas. Hágale. Duro. Dentro del museo puedes pasártela genial con sus diversas exposiciones interactivas. La tierra. Debemos cuidar la tierra. Cuidemos la tierra. La tierra. Bello y rara, pero única. Y lo terminaste. ¿Ah, no? No. Ah. Uno, dos, tres. La mano De la cara. Ya. 45. 45. ¡Ay! ¡Mucha! Se quema la mano. Mire cómo. Definitivamente Valencia es una de las ciudades que no debes perderte si vienes a España. Si te gustó el video, dale a like y sígueme para que nos veamos en el siguiente destino en este tour por España.